Que el Señor les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda celebración de Año Nuevo y hoy día ya es la primer domingo que nos encontramos en este año 2024. Y para los que tal vez nos visitan o nos ven a través de la transmisión, el mes de enero es un mes especial para nosotros porque es en el mes en el que nuestra iglesia está de aniversario. Y este año cumplimos como iglesia 144 años de existencia. ¿Qué le parece? Y seguimos siendo jóvenes. Eso es bueno. Y a propósito de eso, de que el mes de enero es nuestro mes de aniversario, preparamos una serie de aniversario para poder celebrar al Señor su misericordia, pero también poder reflexionar en torno a el trabajo que el Señor debe seguir haciendo en nosotros de forma individual, pero también lo que el Señor sigue haciendo a través de nosotros como iglesia. Y si yo le menciono este texto bíblico, tal vez usted lo recuerde. Yo lo he estado trabajando porque sobre este texto bíblico vamos a basar toda la serie de sermones. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si no se sabe ese texto bíblico, se lo va a tener que aprender. Que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y de hecho, cuando Jesús tuvo este episodio que se perdió en el templo, ¿se acuerdan ustedes de eso? Él tenía 12 años cuando sucedió esto. Y lo vamos a leer, de hecho, ahora a continuación. Pero mientras cantaba decía, bueno, nuestra serie de sermones se basa en el texto en que Jesús dice que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, delante de Dios, delante de los hombres, cuando él tenía 12 años. ¿Sí? Y si usted multiplica 12 por 12, ¿cuánto le da? 144. ¿Ve? No, pero eso es algo que se me ocurrió recién. Vamos a lo que realmente importa, no a especulaciones absurdas. Esta serie se llama Creciendo como Jesús. Porque efectivamente el texto bíblico nos relata el hecho de que Jesús, siendo un niño, él crecía así como todos nosotros. Y Dios dice que el Señor tenía que crecer en sabiduría, debía crecer en estatura y también en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y el desafío que yo les traigo este mes para nosotros como iglesia, en este mes de aniversario, es que reflexionemos acerca de nuestro crecimiento en el Señor. Que podamos como iglesia y como individuos crecer como Jesús crecía. Que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en estatura y que crezcamos en gracia delante de Dios y delante de los demás. Entonces, esta serie se llama Creciendo como Cristo. Y para poder introducirle esta serie, quiero leer los versículos que estaban inmediatamente antes de este texto tan conocido que yo les acabo de mencionar, que está en Lucas 2:52. Fíjense que antes de ese texto, Lucas nos relata qué fue lo que pasó con Jesús cuando él se extravió en el templo. Y así dice, los traje proyectado idea. El verso 42 comienza diciendo que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Jesús acompañaba a sus padres todos los años en un viaje que ellos hacían desde la región donde vivían, que era Nazaret, hasta Jerusalén, que era un viaje no menor, era un viaje bastante largo, pero todos los años hacían este viaje para participar de la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Y esto era algo que estaba establecido como tradición en el pueblo judío, es decir, todos los varones judíos debían, a lo menos una vez al año, viajar a Jerusalén para participar de alguna de las fiestas religiosas que establecía la ley de Moisés. Es precisamente en este contexto en que nosotros vemos que
José, María, junto a Jesús y sus otros hermanos, viajan desde Nazaret hasta Jerusalén. Y dice el verso 42, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué le parece? 2 veces yo me quedé cuando era niño en el templo. Me dejaron mis papás ahí. Y ya les voy a contar por qué. Porque tiene que ver con un poco lo que pasa aquí en esta circunstancia. Uno podría cuestionar, ¿no?, las habilidades paternales de José y de María al ellos dejar a Jesús en Jerusalén y no percatarse de que el niño no estaba. Es fácil juzgar a José y María por esto, pero quiero leer el verso a continuación para añadir una explicación que me parece muy necesaria. El verso 44 dice que, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermanos, para entender este texto, usted necesita sacarse los lentes de la cultura en la que vive actualmente y ponerse los lentes de la cultura judía del primer siglo. Porque de lo contrario, le pueden generar muchas dudas acerca de este evento en particular. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día? Cuando usted viaja con sus hijos, ¿qué es lo que hace? Prepara las maletas, los sube al auto, cada niño tendrá su propia silla, les pone el cinturón de seguridad y ellos lo acompañan, ¿cierto?, en el viaje, y usted puede constantemente estar incluso vigilándolos por el espejo retrovisor, ¿no? Y si paran en una Copec o paran en algún servicentro en el camino, se baja la familia, van, consumen algo, van al baño, se refrescan, luego suben y siguen el camino siempre juntos, ¿ya? Hoy día eso es lo que sucede. Sin embargo, si miramos la cultura judía del primer siglo, ellos viajaban de una manera bastante distinta a como lo hacemos hoy. En aquella época ellos viajaban a pie, porque no todos andaban arriba del camello o del burrito, viajaban a pie, y para evitar peligros en la ruta, lo que hacían era ir en grupos familiares grandes, y viajaban ellos en caravanas. Se juntaban no solo la familia, se juntaba la abuelita, el tío, los primos, los vecinos del vecindario, se ponían de acuerdo y decían, oye, viajemos todos a Jerusalén para esta fiesta. Se ponían de acuerdo, preparaban el viaje y salían todos juntos caminando desde la región donde vivían hasta Jerusalén. Y ahí estaban todos, los abuelos, los tíos, los suegros, los primos, hasta las mascotas las echaban arriba. Y seguían su viaje hasta Jerusalén. ¿Qué propiciaba eso? Que los niños se reunieran junto con otros para jugar, para caminar juntos. Los niños a veces iban con los tíos o a veces iban con los primos caminando más allá, pero todos ellos viajaban juntos. Y tal vez para entender esta cultura hay 2 características importantes que me gustaría mencionar y sobre las cuales he reflexionado esta semana. La primera de ellas es que esto se complementa con el hecho de que hoy día tenemos una visión de los niños distinta a la que existía en el primer siglo. Y le voy a pedir a los padres de los hijos pequeños que están sentados que se agarren del asiento por lo que voy a decir, ¿ya? Y espero que no se vaya ningún ofendido, sino que espere que el sermón termine por lo menos, ¿no? Porque lo que voy a decir puede incluso hacerles cuestionar, ¿sí?, la integridad del pastor. Porque fíjense que este episodio que vemos en la Biblia está inmerso en una cultura en la que los hijos no eran el centro de atención de los padres. Los hijos no eran el centro de atención ni el centro de la vida de los padres. Así es.
En esta época, los niños no estaban en el centro de todas las cosas. Las cosas no giraban en torno a los más pequeños. Al contrario, eran los niños los que tenían que adaptarse a la rutina de los adultos. En otras palabras, queridos hermanos, a los 12 años de edad era responsabilidad del niño no extraviarse de sus padres, de tener que caminar cerca de ellos, de tenerlos constantemente a la vista. Era el niño el que debía acompañar y sumarse a las actividades de sus padres. Usted comprenderá que el mundo de aquella época era muy distinto al mundo de hoy día. Y ojo que no estoy ponderando todavía. Porque hay una segunda característica que me parece importante. En aquella época, la familia nuclear era mucho más amplia que la familia de hoy. Porque la familia nuclear no solo incluía a la mamá, al papá y los hijos. La familia nuclear comprendía lo que nosotros hoy día también llamamos la familia extendida. Es decir, dentro de la familia nuclear estaban no solo los papás y los hijos, también estaban los abuelos, los tíos, los primos, los suegros, los sobrinos, etcétera, y etcétera. Y fíjense, todos ellos eran responsables por el cuidado y por la educación de los más pequeños. Todos ellos como familia se vocacionaban a la enseñanza, disciplina y cuidado de los niños. En el mundo moderno, esto pareciera ser que cada vez existe menos. Salvo en algunos rincones del mundo en donde aún subsisten ciertas culturas tribales. Y aquí yo estuve leyendo un poquito más acerca de este concepto de la tribu. Porque en ciertas tribus africanas, hasta el día de hoy incluso, si usted las visita, y así lo leí del testimonio de algunos misioneros que han trabajado en África, hay una característica que salta a la vista. Los niños van de casa en casa. Los niños siempre están compartiendo con otros. Y a veces pasan un tiempo en la casa de sus padres y después se van a la casa de los tíos y después se van a la casa de los abuelos o se van a compartir con los primos a algún otro lugar. Porque fíjense que donde quiera que ellos estén, los adultos entienden que el cuidado y la enseñanza de los niños es responsabilidad de la tribu. La tribu es aquella que se responsabiliza completamente en el cuidado y la atención de los más pequeños. Eso significa que no importa en cuál casa de la tribu esté el niño, él siempre oirá los mismos valores, él siempre oirá los mismos principios que en la casa de sus padres. El impacto para un niño que es criado no solo por un matrimonio, sino por una aldea, por una tribu, es tremendo. Y de hecho, de ahí se desprende un conocido proverbio africano. No sé si usted alguna vez ha oído de esto. ¿Cuántas personas se necesitan para criar a un niño? La respuesta es una tribu entera. Una tribu entera. Y esta es una ventaja, queridos hermanos, para quienes frecuentamos una iglesia cristiana. Aquí nosotros procuramos tener una tribu. Acá nosotros procuramos que encontremos efectivamente una familia extendida. Y permítame tomarme solo un breve espacio de la predicación para comentarle a quienes no me conocen tal vez más tan profundamente de que yo no soy penquista, yo soy santiaguino. Yo nací, crecí y me malcrié en Santiago, a pesar del esfuerzo de mis padres. Y cuando yo fui ordenado al ministerio y me casé con mi esposa, fui invitado a participar hace ya 13 años atrás de esta congregación. Y cuando yo llegué a Concepción, no tenía a mis padres. Cuando yo llegué a Concepción no tenía a mis suegros cerca, no tenía tíos, no tenía primos cercanos,
No tenía ningún familiar. Estaba solo yo y mi esposa. Y con el paso de los años, descubrimos que nuestra familia estaba aquí en la iglesia. Y si el Señor tal vez nos ha ayudado a perseverar durante 13 años acompañándoles en esta caminata cristiana, ha sido efectivamente porque la iglesia ha logrado acoger como una tribu a una familia huérfana. A una familia que no tenía más redes de apoyo que aquellos que solamente estaban aquí. Y eso se ha vuelto tan tangible, queridos hermanos, que en situaciones prácticas como tener a mi esposa en cama reposando, podemos tomar el teléfono y pedirle a una hermana de la iglesia que pueda sacar a pasear a la hija para que se vaya a hacer las uñas al caracol aquí en el centro. Que le pueda comprar un helado y que pueda jugar con otros niños que también pertenecen a la iglesia en el Parque Ecuador. Podemos nosotros confiar efectivamente que delante de alguna necesidad uno puede contar con la ayuda de aquellos que son parte de tu tribu, de tu familia. Porque esto no es solo para nosotros un eslogan. Realmente queremos vivir esta verdad de que el Señor nos llamó a ser parte de una familia. Y que si tú estás huérfano, encuentres en este lugar un espacio para ser acogido. Si tú no tienes padres, porque tal vez los perdiste, y puedes encontrar en esta iglesia padres adoptivos. Que si tú no tienes hijos, o tal vez no tienes sobrinos, puedes encontrar en esta iglesia y niños a los cuales poder compartirles de tu amor. Que efectivamente podamos comprender, queridos hermanos, que como iglesia hemos sido llamados a ser una familia extendida. Y hace poco bautizamos a unos niños acá en la iglesia. Y de hecho el próximo domingo vamos a bautizar a 2 más. Y cuando nosotros bautizamos a los niños, queridos hermanos, para los que conocen nuestra doctrina, lo hacemos porque ponemos en ellos una insignia de pertenencia a la iglesia visible. A través del bautismo ellos son recibidos como miembros de la iglesia. Los niños no son discriminados por nosotros. No son apartados del pacto. No son arrancados antinaturalmente de la promesa que el Señor le hizo a Abraham y a su descendencia. Ellos son parte de la familia. Y los bautizamos para que ellos sientan que pertenecen a esta tribu. Necesitamos asumir que somos eso, una tribu, una familia extendida acá en esta iglesia. Tal vez usted lo sepa, pero acá tenemos jóvenes que están lejos de sus casas. Hay jóvenes que durante el año tienen a sus padres viviendo en Iquique, tienen a sus padres viviendo en Santiago, tienen a sus padres viviendo en otras ciudades y vienen a estudiar a este lugar. Y ellos sienten la ausencia de sus padres. Por supuesto, ¿quién no lo va a sentir? Y cuando llegan a la iglesia pueden encontrar aquí un espacio para sentirse acogidos y pueden encontrar a padres adoptivos que les dicen, ¿no tienes dónde almorzar hoy día? No te preocupes, yo te invito. Hay familias en esta iglesia que no tienen mayores redes de apoyo porque viven lejos de sus parientes. Yo les conté mi caso en particular. Pero pueden encontrar aquí hermanos adoptivos, primos adoptivos. Existe la posibilidad aquí de que las personas puedan curar su dolor y aliviar su carga compartiéndola con otros. Hermanos, si nos vemos como una gran familia extendida, principalmente incluso en el compromiso de cuidar de nuestros niños, no les quepa duda alguna que quienes saldrán más bendecidos serán ellos. Por supuesto, queridos hermanos, yo no quiero ofender a nadie hoy día, pero a veces cuidamos mucho a los niños de la iglesia. Los cuidamos mucho. Y de hecho, mi señora me pidió que les diera un recado. Ella estaba descansando y me está mirando en la cama. Cuando mi hija nazca, por favor, no tenga ningún reparo en ir a visitarnos. Ningún reparo. Siempre y cuando avise con anticipación, ¿no?
Y ojalá llegue con la 11. No tenga ningún reparo en ir a vernos, en ir a compartir con nosotros la alegría de la llegada de nuestra hija, que no es solo miembro de mi familia, es miembro de esta familia. Y que podamos efectivamente asumir esta idea de tribu con la que Jesús creció. Que esta iglesia crezca con esta visión de tribu con la que Jesús creció. De que no solo su padre y sus hermanos, que tiene una gran familia extendida, que va a saber cuidar de él y que va a saber ayudarle a crecer en la fe también. Bueno, esa era una introducción a la introducción. Pero quería mencionarlos, queridos hermanos. Quería realmente que comprendiéramos la profundidad de esto. Porque fíjense, uno dice, bueno, María y José volvieron a Jerusalén y encontraron al niño. ¿Sabe cuántos días estuvo perdido el cabro chico? 3 días. 3 días, 2 noches enteras. María y José desesperados probablemente buscando a este niño que no aparecía en ningún lugar. Hasta que, dice el texto, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de la inteligencia de Jesús. Y después por eso el verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres. En este aniversario número 144 queremos desafiarnos a pensar si estamos realmente creciendo como Jesús. Si estamos realmente pareciéndonos cada día más a Jesús. Y le traigo esta pregunta, para que usted la reflexione internamente, por supuesto. ¿Nos hemos transformado en personas más parecidas a Jesús? En la medida que pasan los años, ¿te has transformado en una persona más parecida a Jesús? Las personas que te rodean pueden dar testimonio de ti, que te has transformado en alguien más parecido a Jesús, que te has tornado una persona más bondadosa, más paciente, más mansa, más misericordiosa que hace algunos años atrás. ¿Eres capaz de percibir que la imagen de Cristo está creciendo en ti? Hermano, esta pregunta yo la voy a repetir muchas veces a lo largo de esta serie. Porque me preocupa el hecho de que a veces la iglesia en el contexto occidental tengamos un fuerte afán por alcanzar a las personas, pero perdiendo la dimensión del por qué Dios quiere alcanzar a las personas. ¿Por qué Dios quiere que vayamos a las naciones enteras y prediquemos el Evangelio? Y la respuesta está que en el corazón del Señor Él quiere que sus escogidos crezcan, maduren en la fe y se parezcan más a su Hijo Jesucristo. La salvación no es la línea de llegada, no es la meta. El desafío está en no solamente hacerse miembro de la iglesia, es en este lugar aprender a crecer espiritualmente, a madurar en la fe. Fíjense que con el consistorio de la iglesia, en el proceso de evaluación y proyección que hicimos hace algunas semanas atrás, identificamos algunas debilidades. Fíjense que con 144 años, hoy podemos decir que somos más miembros que hace 10 años atrás. Pero no somos más parecidos a Jesús. Porque hay una falta visible de santidad, hay una falta visible de consagración en nuestras vidas. Y por favor, no se ofenda con lo que estoy diciendo, no lo digo como un reproche, pero esta es la verdad. Somos más en cantidad, pero no somos más en santidad. Y yo lo digo comenzando por mí mismo. Y este año el consistorio se ha propuesto trabajar profundamente en este aspecto a través no solo de las predicaciones, sino que también del desarrollo de la iglesia. Porque anhelamos que usted pueda responder esta pregunta afirmativamente. Que usted como individuo pueda decir, sí,
soy más parecido a Jesús que ayer. Que nosotros como iglesia podamos no solamente alegrarnos por la cantidad, sino también por la calidad, por la santidad desarrollada en nuestra iglesia. Y fíjense que la Biblia usa la siguiente imagen. Dice que Jesús es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Y lo que el mundo ve es al cuerpo de Cristo. Lo que el mundo ve es a la iglesia. Y la pregunta es, cuando nuestra ciudad mira hacia nuestra iglesia, ¿qué es lo que ve? Cuando nuestros vecinos miran hacia esta iglesia, cuando aquellas personas que viven en los edificios aledaños miran hacia nuestra iglesia, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Están viendo realmente una comunidad comprometida con los valores de Cristo? ¿Están ellos viendo realmente una comunidad que está creciendo en bondad, en misericordia, que está comprometida con la justicia, con la promoción de la paz? Vivimos en una sociedad de tanta inmediatez que somos incapaces de comprometernos con procesos de crecimiento a largo plazo. Y de eso es lo que yo quiero hoy día que aprendamos del Señor, que Él también creció. Y es por eso que hoy día quiero invitarle a reflexionar sobre este primer aspecto que nosotros vemos en Cristo Jesús. Jesús creció en sabiduría. Y yo anhelo que usted y yo crezcamos en sabiduría. Que seamos más sabios que ayer. Y el texto lo dice, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjese que el texto dice que Jesús tuvo que empezar a aprender cosas. Y esto, me voy a tomar un momento muy breve para tratar de explicar esto de manera superficial, pero es mucho más profundo, ¿no? Porque efectivamente Jesús, cuando Él se encarna, los teólogos coinciden en que hubo un proceso como de vaciamiento, ¿no? Y eso está basado en lo que dice Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice que Jesús, ¿cierto?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios creador que existía desde la eternidad, se encarna, entra en la historia en la forma de un niño. Y no tenga esta sensación de que Jesús era un niño que internamente, ¿cierto?, tenía la conciencia de adulto, ¿no? Que mientras veía que María le cambiaba los pañales, le decía, ¿por qué me cambias los pañales tú? Yo soy tu Salvador, yo voy a morir por ti. No. Jesús se vació a sí mismo para hacerse semejante a ti y a mí. Se humilló y Él tuvo que someterse a un proceso de aprendizaje. Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a controlar sus esfínteres para ir al baño, tuvo que empezar a desarrollarse tal cual todo pequeño debe hacerlo. Lo que la Biblia nos enseña es que Él era 100% hombre, que vivió en plenitud todas nuestras limitaciones. Y a los 12 años, Jesús todavía no alcanzaba la plenitud en la sabiduría. Él seguía creciendo en este aspecto. Y así como Jesús creció en sabiduría, yo quiero que usted y yo también aprendamos de este camino que Cristo transitó para que también crezcamos en sabiduría. Y hay 3 cosas que nos dice el texto que yo quiero hoy día compartir con usted respecto de cómo podemos crecer en la sabiduría. Y la primera de ellas es que la sabiduría es un regalo de Dios. Y lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala. ¿Y qué hace Dios? Se la da abundantemente, sin reproche. Eso es lo que hace el Señor. ¿Le falta sabiduría? Lo que tiene que hacer es pedirla. Pedir. El ejemplo clásico en la Biblia es el de Salomón. Delante de un gran desafío,
Cualquiera que sea la circunstancia, si usted necesita sabiduría, haga como Salomón, pídala al Señor. Y de la misma manera en que Dios derramó sabiduría sobre Salomón, Él también sabrá derramar sabiduría sobre su vida. Y esta sabiduría, Dios se la da a todo aquel que la pide. Pero también fíjense que hay otros ejemplos en la Biblia en que Dios le da sabiduría a personas que no la piden. Por ejemplo, a José. O por ejemplo a Nehemías. O por ejemplo a Daniel. Personas que no sabemos si pidieron realmente sabiduría, pero el Señor se las concede de gracia. Es decir, a veces incluso Dios derrama su sabiduría sobre ti, no porque la pidas, sino sencillamente porque es una de las manifestaciones de su gracia en tu vida. Porque es un regalo, es un don de Dios. Ahora, volviendo al ejemplo de Salomón, aprendemos que el hecho de que Dios haya derramado sabiduría sobre Salomón no lo convirtió automáticamente en el hombre más sabio del mundo. ¿Ya? No es como que Dios puso polvitos mágicos sobre Salomón, ¿cierto? Y él de un momento a otro dijo, ahora soy el más sabio de todo el mundo. No fue así, no funciona así de hecho. Salomón es reconocido como un hombre sabio en la medida en que fue tomando decisiones basado en la sabiduría de Dios. Por eso él fue reconocido como un hombre sabio. Usted no puede reconocer que alguien sea sabio solo por mirarle la cara. Usted lo reconoce como sabio porque ve que es una persona que toma sabias decisiones. La sabiduría se ejercita mediante el uso de la razón y de la sabiduría que el Señor pone en nuestro corazón. En los momentos en que Salomón actúa en función de sus propios deseos o sus propios anhelos, se transformaba automáticamente en alguien insensato. Pero en la medida que Salomón actuaba conforme a la sabiduría divina para tomar decisiones en su vida, entonces se transformaba en un hombre sabio. Y es por eso que Proverbios 9:10 dice que el temor, que es reverencia, de Jehová, es el principio, es la llave, es la clave de la sabiduría. Es la única forma en la que podemos crecer realmente en la fe. Hace calor hoy día. Pero ya falta poco. La sabiduría se manifiesta cuando delante de una decisión, usted por reverencia, por temor al Señor, opta por seguir sus principios y sus preceptos. Porque la sabiduría es primero un regalo de Dios. Hay una segunda cosa, le dije que eran tres. La segunda es que la sabiduría también debe ser considerada una actitud. Fíjense lo que dice el verso 46 del relato cuando Jesús se pierde en el templo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué hizo Jesús para crecer en sabiduría? En primer lugar, Él se sentó en medio de los maestros. Esta es la gran diferencia cultural que vemos entre lo que Jesús hacía y lo que nosotros hacemos. Porque en la época de Jesús, quienes detentaban el conocimiento y la sabiduría eran los rabinos, eran los maestros. Por eso, en el tiempo de Jesús, si tú querías ser alguien más sabio, necesitabas buscar a algún rabino que te enseñara. Debías acogerte a las enseñanzas de los maestros de la ley. Esa es la razón de, por ejemplo, que el apóstol Pedro, cuando ve que Jesús viene a su barca y le dice, sígueme, él no lo duda, deja todas las cosas y sigue a Jesús. Porque era la única oportunidad que tal vez él tenía de poder aprender de un rabino, de un maestro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quieres transformarte en alguien más sabio? Haz lo que Jesús hizo. Siéntate junto a los maestros. Porque si tus mejores amigos son una banda de insensatos, probablemente tú también te vas a convertir en uno de ellos. Si las personas a las que tú frecuentas y con quienes te sientas a la mesa
son personas insensatas, es altamente probable que tú también te contagies de ello. Usted tiene la opción de convertirse en alguien sabio en la medida en que se sienta junto a personas que le puedan enseñar. Pero no es solo eso lo que Jesús hace, fíjense, Él también, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, oye. Jesús no solo estaba sentado con ellos, estaba escuchando a los maestros. Y mi pregunta para usted hoy día es, ¿a quién usted escucha? En las distintas circunstancias de su vida, ¿a quién usted es aquel que escucha? ¿Quiénes son las personas a las que usted les abre el corazón para que les enseñen, para que les confronten y les ayuden a ponderar las cosas? Y aquí quiero nuevamente tomarme un minuto para reflexionar sobre algo que tiene que ver con nuestra iglesia. Porque usted necesita también preguntarse lo siguiente. En la iglesia que usted frecuenta, ya sea esta u otra, ¿está siendo desafiado a la madurez cristiana a través de lo que oye? Porque si la iglesia en la que usted se congrega te incentiva a la comodidad y no a la madurez, entonces tal vez necesitas tomar una decisión. Si la iglesia que tú frecuentas no tiene una estructura que constantemente te desafíe a crecer en la dirección de la imagen de Cristo, entonces debes tomar una decisión, porque así no vas a crecer. Y no solo eso, en la iglesia que tú frecuentas, ¿confías en tu pastor o en tus pastores respecto de la motivación de sus corazones y la integridad de su vida y de su teología? Porque si no confías en las motivaciones de tu pastor, si no confías en su integridad práctica o en su integridad intelectual, entonces también necesitas tomar una decisión. No está bien que vayas a la iglesia todos los domingos a escuchar a tu pastor y mientras estás sentado en la banca, por dentro solamente niegas, batallas y peleas en contra de todo lo que está siendo enseñado desde el púlpito. Eso no te va a ayudar a crecer. Eso no te va a encaminar hacia la imagen de Cristo. Jesús se sentaba con los maestros y escuchaba a los maestros. ¿Cuáles son las personas que usted ha estado oyendo? ¿Quiénes son aquellas personas que han influenciado su vida positivamente para que usted crezca en la fe? Hermanos, la sabiduría se obtiene con el paso de los años, es un proceso. Y de aquí a 20 años más, usted será fruto de lo que está escuchando hoy día. Lo que usted escucha hoy tendrá frutos 5, 10 o 20 años después. Además de oír y de sentarse con los maestros, Jesús hacía algo muy interesante. Preguntaba. A veces tenemos tanta prisa en decir lo que pensamos que nos saltamos la etapa primera, que es preguntar. La primera etapa en la vida no es responder preguntas. La primera etapa en la vida es hacer preguntas. Y es por eso que los más jóvenes tenemos que aprender a que la sabiduría es un proceso. Y uno de los mejores consejos que yo alguna vez recibí de alguno de mis mentores fue: Diego, no te saltes etapas. No siempre les hice mucho caso, pero no te saltes etapas. Queridos hermanos más adultos, si queremos ser sabios como Jesús, necesitamos tener corazones enseñables, corazones pastoreables, sentarnos con los maestros, oír y preguntar más de lo que hablamos, porque eso es lo que Jesús hacía para crecer. Y por último, la sabiduría también es fruto de la obediencia. El verso 4 nos dice que, el capítulo 4 de Lucas complementa el capítulo 2 cuando se nos dice que él crecía en sabiduría, en una historia que tal vez usted conoce.
Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el enemigo, en ese relato bíblico, en 3 oportunidades, Jesús le respondió a Satanás diciéndole: escrito está. Escrito está. Dicho está. Si usted quiere ser más sabio, pídale a Dios que le dé esta sabiduría. ¿Y sabe cómo Dios va a consolidar la sabiduría en su vida? La respuesta no le va a gustar. El Señor lo va a probar. Como lo hizo con su Hijo Jesús. El Señor consolida la sabiduría que Él derrama sobre sus hijos en nuestra vida cuando nos prueba. Dios te pondrá en situaciones en las que tendrás que practicar la sabiduría. Y esto incluso en el capítulo 6 de Lucas se complementa con aquello que enseña Jesucristo. Dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca, que cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, cuando vino la prueba, cuando vino la tentación, cuando vino el tiempo difícil, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está la sabiduría, en la obediencia a los principios y a los preceptos del Señor. El propio Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Por eso era sabio. El hombre prudente consolida su sabiduría a través de la adversidad. Y es por eso que Santiago, que ya nos dijo que aquel que quería sabiduría tenía que pedirla, nos dice en ese mismo capítulo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La sabiduría, hermanos, emergerá en medio de la crisis. La sabiduría emergerá en medio de las tinieblas. Cuando delante de las opciones que tengas, decidas por aquellas que te lleven a la obediencia a Dios. Decidas por aquellas que te hagan a considerar los principios y preceptos del Señor como leyes para tu vida. Es la única forma en la que vamos a poder ser más sabios. Queridos hermanos, les dejo 3 cosas para terminar, para que pensemos, para que practiquemos, a modo de resumen. Recuerde que la sabiduría es un don de Dios. Si la pides, Él te la dará. Y tal vez hoy día estás necesitando sabiduría. Y tal vez hoy día estás delante de alguna decisión importante en la vida. Tal vez hoy día tienes que tomar algún camino y no sabes cuál es el mejor. Pon esas cosas delante del Señor. Pídele que te ayude a obrar conforme a su sabiduría, porque en ello tú encontrarás también la bendición. También dijimos que la sabiduría es fruto de actitudes. Ten un corazón enseñable. No seamos orgullosos. No creamos que ya hemos alcanzado la plenitud de la madurez. Seamos sensibles a reconocer que siguen habiendo áreas en nuestra vida en las que podemos ser ayudados. Oigamos a las personas que son más sabias que nosotros para que nos moldeen conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y por último, recuerde que la sabiduría se consolida a través de las pruebas. Y tal vez hoy día estás atravesando una. Ora al Señor y pídele que el mismo espíritu que condujo a Salomón, que el mismo espíritu que condujo a Cristo Jesús, sea el que conduzca tu vida en medio de las tinieblas. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, habita entre el pueblo. Que el Señor te ayude a encontrar ese camino que el Señor ha trazado para quienes somos hijos suyos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que si hoy día tú quieres más sabiduría, me acompañes en esta oración para que el Señor
nos fortalezca en la fe y nos ayude a caminar hacia ella. Señor, te pedimos que en esta tarde nos llenes con tu Santo Espíritu. El mismo Espíritu que condujo a Salomón hacia la sabiduría. El mismo Espíritu que condujo a Jesucristo hacia la sabiduría. Danos, Señor, de ese mismo Espíritu. Danos, Padre, mentes y corazones que sean más simples, mentes más enseñables, más humildes, como fueron también las actitudes de nuestro propio Maestro, que se sentó junto a aquellos que sabían más que Él para aprender. Ayúdanos a percibir, Señor, que en medio de las pruebas tú no nos abandonas. Tú cumples tu propósito en nuestras vidas. Señor, danos sabiduría para enfrentarnos delante de las pruebas, para que incluso, Señor, a través de ellas seamos transformados en hombres y mujeres más sabios, Señor, así como Cristo lo fue. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús.